Vamos a hablar en este video sobre las técnicas de evaluación de proyectos. Supongamos que tenemos dos proyectos alternativos y conocemos sus flujos de efectivo relevantes, el proyecto A y el proyecto B. Con respecto al proyecto A, sabemos que tiene una inversión de $12,000 y que genera entradas de efectivo operativas de $4,000 para el primer año, de $4,000 para el segundo año, de $4,000 para el tercer año, de $8,000 para el cuarto año, y que el flujo terminal es de 0. En el caso del proyecto B, posee una inversión inicial también de $12,000 y sus entradas de efectivo operativas son de $8,000 en el primer año, de $4,000 en el segundo año, de $2,000 en el tercer año, de $2,000 en el cuarto año y también con un flujo terminal de 0. Entonces, nos preguntamos cuál proyecto debe elegirse. Para esto, entonces, disponemos de diferentes técnicas de evaluación o criterios de evaluación. Los principales son los siguientes. Tenemos el periodo de recuperación, el valor actual neto, conocido como VAN o VPN, y la tasa interna de retorno, también conocida como TIR. Entonces vamos a hablar del periodo de recuperación. El periodo de recuperación es el tiempo que se requiere para recuperar la inversión inicial. Entonces, para el proyecto A, conociendo esta información, nos preguntaríamos cuánto tiempo se requiere para recuperar la inversión inicial de $12,000. Entonces nos damos cuenta de que se requieren 3 años. De que estos flujos generados por el proyecto durante estos 3 años suman $12,000 y que por lo tanto el periodo de recuperación es entonces de 3 años. Para el proyecto B, el periodo de recuperación es de solo 2 años, porque sus flujos para el año 1 y el año 2 suman $12,000, que es la inversión inicial. Desde este punto de vista sería preferible el proyecto B en el sentido de que genera un periodo de recuperación más corto que el proyecto A. El problema que tiene el periodo de recuperación es que no considera el valor del dinero en el tiempo. Entonces, no nos está diciendo cuánto vale este dinero que recibimos 3 años después con respecto al que recibimos un año después. Entonces, podría ser que dos proyectos tengan el mismo periodo de recuperación, pero que haya importantes diferencias entre ellos. No considera lo que pasa después del periodo de recuperación. Por ejemplo, el proyecto A, después de su periodo de recuperación, genera un flujo muy alto. El proyecto B, después de su periodo de recuperación, genera flujos muy bajos. Eso no lo dice el periodo de recuperación ni lo toma en cuenta. Y no nos garantiza que se maximiza la riqueza de los socios, en el sentido de que no considera los flujos de efectivo, no es posible considerar los riesgos, no es posible considerar el valor del dinero en el tiempo, lo que pasa luego del periodo de recuperación. Entonces no nos garantiza que se maximice la riqueza para los socios. Entonces vamos a considerar una segunda alternativa, que es el valor actual neto. El valor actual neto es la suma del valor presente de la corriente de flujos de efectivo descontados a la tasa de costo de capital menos la inversión inicial. Entonces, para calcular el valor actual neto de un proyecto, por ejemplo el proyecto A, vamos entonces a hacer lo siguiente. Necesitamos una tasa de costo de capital para la empresa. Supongamos que en este caso el costo de capital para esta empresa es del 10%. Y entonces los flujos de efectivo se van a descontar a un factor que es 1 más la tasa de costo de capital elevada al número de periodos que transcurren para poder obtener ese dinero. Esto realmente lo que hace es traernos a valor presente el flujo de efectivo. Entonces para el año 1 esto sería tomar 1 más el 10%, o sea 1 más 0,10 y elevarlo a la 1. Esto nos da 1,10. Para el año 2 sería 1 más 0,10 elevado a la 2 y esto nos da 1,21. Para el año 3 va a ser 1 más el 0,10 elevado a la 3. Esto nos da 1,33. Para el año 4, esto va a ser 1 más 0,10 elevado a la 4. Esto nos da 1.46. Y entonces después usamos este factor
para descontar los flujos de efectivo. Entonces el flujo de efectivo para el año 1 es de $4,000. Esto lo vamos a dividir entre 1.10, nos daría 3.636.36. Para el año 2 tomamos el 4.000 del año 2 que lo dividimos entre 1.21 y esto nos da 3.305. Para el año 3 tenemos otra vez un flujo de 4.000 que dividido entre 1.33 es de 3.005. Para el año 4 el flujo es de 8.000, 8.000 se divide entre 1.46 y eso nos está dando 5.464. Esto nos está diciendo que esos $8,000 que vamos a recibir hasta dentro de 4 años valen o equivalen a $5.464 hoy, a la tasa del costo de capital del 10%. Entonces estos flujos descontados los vamos a sumar y obtenemos una suma de 15.411.52. A esta suma de los flujos descontados le vamos a restar la inversión inicial, que en este caso es de $12,000. 15.411 menos 12,000 nos da entonces un valor actual neto de $3.411.52. El criterio para aceptar el proyecto es que si el valor actual neto es mayor que 0, el proyecto se acepta y se rechaza en caso contrario. Si este valor actual neto es mayor que 0, nos está diciendo entonces que el valor de los flujos traídos a valor presente supera la inversión inicial y por lo tanto el proyecto nos está generando una ganancia que supera el costo de capital de la empresa. Y por lo tanto es un proyecto que valdría la pena realizar. Si el valor actual neto da negativo, querría decir que el valor presente de los flujos de efectivo no logra superar a la inversión inicial y por lo tanto es un proyecto que no va a generar valor suficiente para la empresa. No va a generar un valor que exceda el costo de capital de la empresa. Por lo tanto, no valdría la pena realizar ese proyecto. Con respecto a lo que es la tasa interna de retorno, tenemos que consiste en la tasa de descuento que equipara el valor presente de los flujos de efectivo descontados con la inversión inicial. En otras palabras, es la tasa que logra hacer que el valor actual neto sea igual a 0. Entonces, por ejemplo, para el proyecto A, con los datos que tenemos, calculamos entonces esta tasa interna de retorno. El cálculo manual de la tasa interna de retorno sería sumamente complejo. Hay que hacerlo con una computadora. Entonces, por ejemplo, con Excel podemos nosotros digitar estos flujos de efectivo y utilizar la función TIR de Excel que nos daría entonces un 21%. El criterio de aceptación o rechazo es el siguiente. Vamos a aceptar el proyecto si la tasa interna de retorno supera el costo de capital. Y lo rechazamos en caso contrario. Entonces, si tenemos un costo de capital del 10%, como vimos en el cálculo del BAN, y aquí tenemos una tasa interna de retorno del 21%, entonces deberíamos aceptar este proyecto. Significa entonces que es un proyecto que genera una tasa de retorno superior al costo de capital. Por supuesto que hay una serie de aspectos adicionales a considerar en el cálculo del BAN y del TIR, e igual cuando tenemos dos proyectos como en este caso, necesitamos entonces hacer una serie de análisis adicionales para poder entonces determinar cuál de los dos proyectos vale la pena realizar. Eventualmente podrían ser ambos según el tipo de proyectos, podría ser que sean proyectos excluyentes y haya que realizar solo uno de ellos, o podría ser que sean proyectos independientes y que la empresa tenga capital para poder realizar ambos. En fin, hay una serie de aspectos adicionales que hay que considerar. Sin embargo, el objeto de este video era básicamente poder presentar estas tres técnicas de evaluación principales que se presentan en el análisis de las decisiones de inversión. Le invitamos a visitar nuestra página auladeeconomia.com y observar más información sobre estos temas y a inscribirse en nuestro curso de evaluación de decisiones de inversión, donde podrá aprender muchísimos aspectos más con respecto a la evaluación de proyectos de inversión. Muchas gracias.